Bueno, si quieren, vamos a empezar con dudas o comentarios sobre la tarea. Am, sí, si tienen pues alguna duda, comentario, este, podemos revisarlo y seguir con el repaso, ¿no? Que hemos estado haciendo de proposicional. Sí. Mm. Yo tengo una duda con lo de las subfórmulas. Ajá. Pues es que no estoy segura si lo hice Ujú, correctamente porque desglosé, o sea, toda la fórmula. Por ejemplo, la primera, ujú. que, bueno, no, es que la primera es muy fácil. No, la segunda, por ejemplo, que es S, sí, solo sí, negación de Q o R, entonces Q sí, solo sí, T y no P. O sea, lo primero que hice fue que una subfórmula era la primera parte, lo de S sí, solo sí, no Q o R. La otra fue pues la otra parte, Q sí, solo sí T y no P. Pero de ahí me fui desglosando todo. O sea, por ejemplo, puse como subfórmula también la S sola y la no Q sola y la R sola. No sé si eso estaba bien o solo era como separar las fórmulas completas. Bueno, muy bien. Excelente punto, o excelente pregunta. Sí, entonces, en primer lugar, las subfórmulas de una fórmula siempre son a su vez fórmulas también. Entonces, cuando uno dice las fórmulas completas, pues en estricto sentido, no hay fórmulas incompletas porque no serían fórmulas, ¿no? Es decir, eh, las fórmulas, perdón, las subfórmulas, de nuevo, son las fórmulas que forman parte de otra fórmula, ¿no? De la cual son eh, subfórmulas. Entonces, sí, no hay, si estuvieran incompletas, no serían fórmulas. ¿Sí me explicó? Vamos a ver el ejemplo que dices. Déjame poner bien la cámara. ¿Te refieres entonces a ¿cuál me dijiste? ¿El ejercicio 2? Es el ejercicio 12 y el 2. Ajá. Ya, o sea, el ejercicio 12 perdón, el 2 dentro del 12, Dentro del ¿verdad? 12, ajá. Ajá. A ver, voy a compartir la pantalla. Um, Compartir la pantalla. Ay, perdón, es que ah, actualicé el sistema y ahora tengo que... Oh, por Dios, ya no estoy seguro. Déjame dejar de compartir la pantalla. Sí, sí, ahora sí estoy grabando. No sé si estaba grabando antes. No. Ni modo. Bueno, ya no pondré el ejercicio. Perdón, creo que grité. Ya no quedaré la explicación del ejercicio, de este ejercicio. Sí, ¿ya ven? Este, Eso pasa por no tomar suficiente café en la mañana. Eh, sí, bueno. Bueno, entonces solo para resumir, porque parece que de nuevo la explicación no quedó grabada. Entonces, en resumen, ¿cómo distinguimos las subfórmulas? Nos vamos por la conectiva principal, que en este caso es esta, y esa conectiva, como en este caso, si es binaria, como en este caso, pues nos va a estar conectando dos fórmulas, que serían las siguientes subfórmulas. Y entonces ya en cada una de las dos subfórmulas que nos conecta a la conectiva principal, en el caso como este en que sea binaria, nos vamos igual, primero distinguiendo cuál es la conectiva principal, viendo cuáles son las fórmulas que conecta,
y así hasta llegar a las variables proposicionales, como en este caso. En este caso quedamos con otra fórmula compleja. Igual distinguimos la conectiva principal. Vemos cuáles son las fórmulas que conecta cuando es binaria. Aquí, por ejemplo, conecta a negación de Q con R. Entonces ya nos quedamos con R porque ya es solo una variable proposicional. Y la negación de Q es a su vez una fórmula compleja cuya única subfórmula es la variable Q. Igual de este lado, ¿no? Es la misma idea. Creo que aquí en este ejercicio en particular me puse una fórmula con la negación como conectiva principal, pero en esos casos la negación, pues como es una conectiva monádica o unaria, solo va a conectar una fórmula, entonces solo nos enfocamos en esa subfórmula que se conecta con la negación, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda sobre este ejercicio. Y si no, pasamos al siguiente. Pero si tienen duda, díganlo en el chat o en el micrófono. Bueno, aquí están las convenciones que les mencioné en la clase pasada. Ups. Que es usar corchetes o paréntesis cuadrados y eliminar los paréntesis innecesarios. Les explico rápidamente notación polaca, aunque no vamos a profundizar en esto, solo para que tengan como la noción de qué es. Porque digo, de nuevo, este es un repaso, entonces no vamos a ver como a profundidad todo. La notación polaca, en realidad, su importancia, por lo que me parece útil revisarla, es que es un tipo de notación que deja siempre explícitamente o totalmente claro, sin necesidad de paréntesis, y eso es de nuevo su importancia. Siempre deja explícito, totalmente claro, cuál es la conectiva principal de toda fórmula, de nuevo sin utilizar paréntesis. La desventaja, digamos, de la notación polaca es que con fórmulas más largas puede ser un poco más compleja al leerse, o bueno, puede ser más difícil de leer que con la notación que estamos usando nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nada más un ejemplo. Utilizan otros símbolos, otra notación. O sea, la notación en este caso no solo se diferencia por la construcción de la fórmula, es decir, sí, la construcción de la fórmula, sino además por los símbolos que utilizan, ¿no? Entonces, en lugar de negación N, en lugar de conjunción K, disyunción es la A, condicional C y equivalencia E. Podríamos usar otros símbolos, ¿no? Pero así es como la notación clásica y polaca clásica, y la construcción de las fórmulas también es distinta. Por ejemplo, nosotros empezamos con la conectiva principal hasta afuera y adentro la conectiva a la que está afectando, en este caso, la negación. ¿Sí? Y es la conjunción. Entonces, esta fórmula que acabo de señalar se escribiría de esta forma en la notación de Łukasiewicz, no sé cómo se pronuncia. Mi polaco no es muy bueno. Y es decir, en la notación polaca. NKPQ. Y entonces, si se fijan, la N es la conectiva principal. Y le sigue la conectiva principal de la subfórmula, que es la conjunción. Y aquellas fórmulas que está conectando, que son P y Q, ¿no? Entonces, a diferencia, bueno, si contrastamos esta fórmula en nuestra notación, que es una negación, es la negación de una conjunción, y esta, bueno, en esta tenemos la conjunción de una fórmula negada con una fórmula afirmada, ¿no? Y también se ven distintas sus versiones en notación polaca, ¿no? Aquí se ve claro que la conectiva principal es la conjunción, o sea, sería esta. Y la siguiente conectiva, es decir, la conjunción está conectando dos fórmulas. Por un lado, déjenme quitar los subrayados. Por un lado, la negación de P, es decir, esto. Y por otro lado, la afirmación de Q, ¿no? Entonces, así lo deja claro la notación polaca. Bueno, si consideramos ahora la conjunción de la afirmación de P con la negación de Q, tendríamos la conjunción es la conectiva principal,
y está conectando dos fórmulas. Por un lado P, por un lado P también, y por el otro lado Q, así, ¿no? Entonces, sí, así se ven en notación polaca y de nuevo, no es que la vayamos a usar, lo único para lo que la pongo aquí es para que vean o para que conozcan otro sistema de notación en primera, para que se den cuenta que en realidad la notación es una cuestión convencional y sobre todo para dejar claro que siempre, bueno, para ejercitar este concepto de que siempre se tiene que dejar totalmente explícito cuál es la conectiva principal de una fórmula y con esta notación uno se ve forzada a hacerlo de manera explícita porque no hay paréntesis. ¿Sale? Pero fíjense, lo que nosotros pondríamos así, en la notación polaca se pone así y es un poco más complejo. Digo, de todos modos podemos encontrar la fórmula siempre, ¿no? Se dice hay una traducción, ¿no? Es decir, hay un mecanismo completamente, pues, redundante eso era, pero, o es redundante, pero hay una forma totalmente mecánica de hacerlo, que es, fíjense, la voy a escribir aquí para que vean que sector texto. Entonces, C me está diciendo que la conectiva principal es un condicional, ¿no? No puedo insertar texto. No sé por qué. ¿Dónde lo pongo? Bueno, aquí. Esta es mi conectiva principal, un condicional, ¿no? Eso es lo que me dice C. Ay, perdón. Bueno, aquí. Lo que me dice, entonces, C es que mi conectiva principal, perdón, es un condicional. Voy a poner este como si fuera, porque como aquí no tengo la herradura, ¿no? En el teclado, pues voy a poner esta, ¿no? Bueno, y me dice que se está conectando, tiene que ser, como es una conectiva binaria, tienen que ser dos fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera fórmula? A su vez es un condicional, ¿no? Entonces, eh, perdón. Condicional que está conectando una fórmula que a su vez es otro condicional. Entonces aquí también tiene que haber otras dos fórmulas y algo de este otro lado, ¿no? Otra fórmula acá. Bueno, ¿y qué está conectando a su vez este condicional? Bueno, pues, a su vez está conectando una P con la disyunción de Q, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces va a ser P. Ay, perdón. No, condicional. Condicional P con la disyunción de Q. Es que solo dije disyunción de Q y eso no se puede porque tiene que ser como la disyunción es binaria. Entonces es la disyunción de Q con R, ¿no? Entonces P, Q, disyunción R, ¿no? Y bueno, aquí tendremos que usar corchetes porque, bueno, por la convención de usar corchetes cuando se repiten los paréntesis, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y finalmente, del otro lado, va a estar la negación de P, ¿no? Ay, no sé dónde está la negación, pero la voy a poner aquí así. ¿Vale? Entonces ahora comparamos y es exactamente esa, ¿no? Si P entonces QR, si P entonces QR, entonces negación de P. Negación de P, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, ese es como, ahí hice muchas notas. Ese es cómo funciona la notación polaca y ya les comento, es para tener siempre totalmente claro cuál es la conectiva principal de una fórmula. Pasamos al siguiente ejercicio, solo déjenme ver a alguien que comenta en el chat. Se parece a las funciones. Sí, ahora vamos a, justo, ahora vamos a ver lo de las funciones. Es decir, con las conectivas vamos a ver que son un tipo de funciones. Alguien dice, no entendí muy bien, cuando pasamos al ejercicio 14, ¿puede traducir la B5? Vamos a eso. Bueno, aquí están las reglas. Bueno, aquí está el concepto que les decía, que seguramente leyeron, que es el árbol genealógico de una fórmula, que de nuevo es la idea, tenemos una fórmula
Y lo que hacemos para encontrar sus fórmulas, una forma mecánica, completamente mecánica, o como se dice técnicamente, algorítmica, de encontrar cada una de sus subfórmulas, es hacer su árbol genealógico, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, tomamos la conectiva principal y eso nos va, si es binaria, nos va a dividir la fórmula en dos. Si es unaria o monádica, la negación, solo en una, ¿no? Pero en este caso en dos. Y sus ramitas, entonces, del siguiente nivel van a ser, sus, sus dos subfórmulas en ese nivel, ¿no? Déjame poner el etcétera acá porque ya me dio el sol. Y ahora, de cada lado, vamos a hacer lo mismo. Entonces, si se fijan, la conectiva principal de esta fórmula es la negación. Eso significa que la negación está pues afectando, ¿no? O conectándose con la única subfórmula de esa fórmula, de esa subfórmula, que sería esto, el condicional si Q entonces R, entonces es la única ramita de esa ramita, ¿no? Y a su vez esta tiene una conectiva principal que conecta dos fórmulas a su vez, que es Q y que es R. Y así, igual de este lado, tenemos una conectiva diádica. Y entonces nos va a separar en dos fórmulas. Y ya está. Sí, y ya finalmente, de este lado, negación de Q, a su vez tiene una única subfórmula que es, pues, la mera letra Q. Y ya está. Entonces, eso es una... me parece que este concepto es muy sencillo, el concepto de árbol genealógico, pero si alguien tiene dudas, coméntenlo. Digo, es muy sencillo de explicar. Para poner explícitamente, se necesita esta noción de árbol, que es un tipo de gráfica, ¿no? Y otros conceptos como más técnicos, pero para poner una definición rigurosa, porque eso es lo que es el árbol genealógico, un tipo de gráfica, lo que se conoce en la teoría matemática de las gráficas como una gráfica, y tal. Pero, digamos, aquí está la definición rigurosa. Bueno, si no tienen dudas sobre el concepto de árbol genealógico. Ya, esto es lo que me decían, ¿no? Entonces me decían en el chat del ejercicio 14, la B5. Sí, bueno, vale. Entonces la parte B no era necesario que lo hicieran, pero está bien si lo hicieron y la vamos a revisar. Antes de pasar a la parte B, ¿alguien tiene dudas o comentarios sobre la parte A? ¿Nadie sobre la parte A? La parte A es súper clara. Vamos a ver. Nada más un par de ejemplos, quizá. Yo tengo una duda. Bien, venga, sí, sí. Lo que pasa es que la número 4, bueno, tuve problemas con la número 4 porque le falta un corchete. Entonces, no sé si era como cuestión de sintaxis o era intencional que le faltara uno y, bueno, como que nada más me quedé confundida con eso y pues ya no supe. Dice que justifique porque no es una fórmula, entonces me quedé en, ¿le pongo que le falta un corchete o no? ¿Qué pasa? Y precisamente como la vez pasada habían errores, entonces no supe bien si era por eso. Sí, porque sí, en este caso tu intuición es un ejemplo de que ahorita veo el comentario del chat. Es un ejemplo de confiar en tu intuición guiada por el conocimiento en este caso. Y sí, estás en lo correcto totalmente acerca de la fórmula 4. La razón de por qué no es, o sea, la 4 en primera no es una fórmula, y la razón de por qué no es una fórmula es, como tú dices, que le faltan paréntesis y corchetes. Entonces, tiene este corchete, este de acá de apertura se dice, pero no se cierra, ¿no? Y además tiene este paréntesis que tampoco se cierra, entonces no sabemos si incluye, este paréntesis incluye toda la fórmula o llega hasta acá o hasta dónde llega, ¿no? Entonces, por esa ambigüedad es justo que no es una fórmula. Y tenías toda, o sea, tu intuición estaba en lo correcto, que es, sí, le faltan paréntesis y corchetes y por eso está equivocada, ¿no?
Vaya, vale, gracias. Eh, sí, alguien comenta igual en el chat, la 3 y la 4 no son fórmulas por los paréntesis. Sí, en la 3, exacto, perdón, en la 4 y en la 3 igual, faltan paréntesis, ¿no? El problema con la 3 es que es ambiguo cuál es la conectiva principal, si la negación, la disyunción o la conjunción, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y por eso no es fórmula, la 3 tampoco. Esperen, ¿alguien tiene un comentario? En la 3 no se distingue cuál puede ser la metavariable. ¿A qué te refieres? En ninguna de estas hay metavariables. Es decir, A y B. Ok. Ya. Es decir, tú estás pensando como estás pensando en las reglas de formación, que vimos que las escribimos con metavariables, y entonces, sí, claro, o sea, es decir, lo que estás diciendo es no se distingue cuáles son las dos subfórmulas principales, es verdad, ¿no? Es eso, está correcto. Alguien más decía, no están bien definidos los paréntesis, por lo que es ambiguo saber cuál es la conectiva principal. Exacto, ese es el problema de la 4 y de la 3 también. Déjenme revisar en la 1. La 1 sí es fórmula, ¿no? Sí lo es. Sí, La conectiva principal es la conjunción. Y aquí la conectiva principal es el bicondicional, y aquí el condicional, y el condicional, y la disyunción. Entonces, sí es fórmula. La 2 también. Sí. La 3 y la 4 dijimos que no. Y la 5 también. Vale. Bueno, si alguien tiene más comentarios o dudas sobre la parte A, alguien en el chat. Sí. Bueno, en la parte B. Bueno, aquí voy a dar un ejemplo del 1 y ya pasamos al 5, que es el difícil, ¿no? Entonces, en el 1 dijimos que la A es una disyunción. Entonces, vamos a escribir esta, ¿no? Entonces, la A es una disyunción, significa, perdón, significa que la conectiva principal de esta fórmula va a ser una disyunción. Y como es binaria, va a estar, pues como su nombre lo dice, conectando dos fórmulas a su vez, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Cuáles son las fórmulas que está conectando? Bueno, en primera P y la segunda es negación de R, ¿no? Porque N es la negación. Voy a ponerle rayita, negación de R, ¿no? Y ya, entonces ese es el ejemplo de cómo se traduce esto. La 5 es un poco más difícil, un poco más larga, ¿no? Se ve que hay muchas negaciones ahí. Pero vamos a empezar siempre la notación polaca desde la izquierda. Entonces la conectiva principal de esta debe ser el condicional, ¿no? Que está conectando, como es binaria, está conectando dos fórmulas a su vez, ¿no? Dos fórmulas. Ahí está. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Bueno, por un lado, en el lado izquierdo, está una fórmula que su conectiva principal es una conjunción, que es la K, ¿no? Entonces, ya sabemos que la conectiva principal de este lado va a ser una conjunción. ¿Y qué está conjuntando la conjunción? Bueno, por un lado, la negación de Q, y por el otro lado, la negación de R, ¿no? Y por el otro lado, vamos a tener la negación. ¿Y por qué me paso al otro lado? Porque ya se acabaron las dos fórmulas que estaban acá, ¿no? La negación ¿de qué? De un bicondicional que dijimos que era la E. Entonces, no tengo el bicondicional en el teclado, voy a poner igual, ¿no? Pero en realidad es un bicondicional. Entonces, tenemos la negación de un bicondicional que está conectando a la negación de Q. La negación de Q con la negación de R. Y ya está. ¿Sí? Entonces, así quedaría en nuestra notación ese chorizo que pusimos en notación polaca. ¿Sí?
¿Dudas sobre este ejercicio? ¿Quién preguntó? Emanuel. No sé si quedan dudas. Profe, a mí solo me quedó una duda del primero. Ujú. ¿Del primero cuál? Del de la. Aquí, Sí, no. O sea, del ejercicio A, solo me quedó la duda de que cuando no son fórmulas, por ejemplo, en este caso que faltan paréntesis, ¿a qué regla es a la que están faltando? Buenísima pregunta. Vamos a regresar a la formulación explícita de las reglas. ¿Dónde quedó? Aquí está. Regla 3. Si A y B son fórmulas, entonces las siguientes, todas las siguientes. Ay, perdón, yo la clase pasada utilicé letras griegas. Es un poco, bueno, más bien no es la misma convención que utilicé aquí en el libro, pero en realidad es la misma idea, ¿no? Yo utilicé letras griegas y aquí en el libro utilizo mayúsculas. Bueno, la regla 3 nos dice, si tenemos dos fórmulas, entonces todas las siguientes son fórmulas, ¿no? Y ya tenemos las conectivas. Entonces, una fórmula sin los paréntesis adecuados, pues está faltando a esta regla, ¿no? Porque no tiene, fíjense, digo, no es obvio de ver, entonces es muy buena la punta porque nos permite aclarar eso. No tiene los paréntesis que en cada caso se especifican, ¿no? Para decirnos cuál es la conectividad principal. ¿Sí? No sé si es claro ya. Sí, muchas gracias. Bien, gracias. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a terminar con el C. Toma la siguiente cadena de símbolos y utiliza los paréntesis para desambiguarla y obtener en cada caso una negación, un condicional material, una equivalencia y una conjunción. Fíjense, y esto es muy importante, es una pista. Que de hecho, esto, si ustedes toman en Lógica 3 la materia de metalógica, esto se puede demostrar. Esto es un hecho acerca de la lógica clásica de orden cero con esta notación en particular, que es el número de paréntesis de toda fórmula siempre debe resultar par. El número de paréntesis izquierdos debe ser igual al derecho, al número de paréntesis derechos, ¿no? Entonces, es importante saberlo. Entonces, bueno, es sencillo, ¿no? ¿Cómo podremos poner paréntesis para obtener en cada caso la negación de una proposición? Pues para que sea la negación de toda la proposición, es decir, para que la conectiva principal sea la negación, pues tendríamos que poner los paréntesis para que cubriera toda la proposición, ¿no? Bueno, y además poner paréntesis adentro para que sea completamente explícito, para que no haya ambigüedad. ¿Cuál es la conectiva principal a su vez de la fórmula de adentro, ¿no? Pero empezaríamos por ahí poniendo paréntesis en toda la fórmula para que la negación afecte a toda la fórmula. ¿Sí? Un condicional material. Bueno, pues nos fijamos, no hay un condicional material. Pues entonces tenemos que poner los paréntesis principales serían aquí, por un lado, y cubriendo todo esto por otro lado, y por supuesto, igual, poner los paréntesis que falten del lado derecho. Una equivalencia, pues aquí está la equivalencia, entonces paréntesis que cubran a este lado y paréntesis que cubran de este lado, y de hecho ya no faltarían más paréntesis, ¿vale? Bueno, aquí dependería si quisiéramos que este lado fuera un condicional o una negación. Lo más simple es que sea el condicional, solo poniendo los paréntesis más externos. Y finalmente una conjunción, pues sería paréntesis que cubra este y paréntesis que cubra a esta, ¿sí? Y a su vez adentro los que se requieran. Y ya está. Sí, déjenme ver el chat. ¿Alguien comenta algo? Ya no hay duda. Lo de las convenciones. Yo tengo una duda ahí. A ver, la duda, por favor. Daniela. Bueno, Ujú. en este ejercicio en el que estamos viendo, cuando dice una negación de una proposición, yo no sabía si eran los paréntesis, como usted explicó, en la negación a partir de P, o era una negación por la proposición, es decir, por ejemplo, P entonces fue en un paréntesis como conectiva principal el bicondicional y no S y T como otra negación.
Ya veo. Sí, sí, tienes razón, porque estrictamente hablando, si nos ponemos completamente con toda, pues sí, siendo completamente estrictos, y es bueno lo que dices porque justo ahora hay que hacerlo, no debe haber puesto una negación de una proposición, sino una negación de la proposición, ¿no? O sea, lo voy a dejar aquí para que ahora que corrige el libro. Ahora no lo estoy corrigiendo tanto porque estoy apurándome a mi tesis, la verdad ya quiero terminarla. Entonces, pero probablemente en vacaciones lo corrija y espero pues casi terminarlo, yo creo. Bueno, entonces sí, aquí debe haber puesto una negación de la proposición, es verdad, porque sí, como dices, si uno deja una negación de una proposición, suena a una de las varias proposiciones que pueden estar dentro de esta fórmula, entonces no es completamente exacto. Sí, entonces sí, si no tuviera yo este error, que de nuevo voy a corregir, debería ser la negación de toda la proposición. Entonces, exacto, los paréntesis irían a toda esta y de nuevo faltarían poner paréntesis adentro, pero los principales irían a toda esta, ¿sale? Déjenme ver los comentarios. Eso lo hice mal entonces. Bueno, los errores pasan. Emoji de, no, emoticon de sorprendido. Sorprendida. Bueno, ¿qué Prof, más? No sé si, sí, ajá. entonces, bueno, es que precisamente por eso yo había hecho como la fórmula completa dentro de paréntesis, pero ahorita que Ujú. menciona eso, ¿cómo entonces era la forma correcta de hacerlo? ¿En la 1? Ajá, Vale. Bueno, sí, o sea, lo que dije era el inicio, pero no era todo, ¿no? Entonces primero lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces tenemos la negación, que de nuevo voy a usar la rayeta porque no tengo aquí, sí debe estar en el perdón, en el teclado, una tilde, pero ahorita no voy a poder buscarlo. Entonces la negación y los paréntesis hasta afuera, ¿no? Que son los que irían todos acá. Bueno, voy a escribirla toda primero y ya después pongo los paréntesis que faltan. sí. P, condicional, Q, pero voy a utilizar un igual como bicondicional. Perdón, ¿qué dices? ¿Alguien decía algo? S, conjunción T. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos. Y lo que les decía es, lo primero es poner los paréntesis principales, que serán estos hasta afuera. Así ya tenemos una negación de la proposición, ¿no? O bueno, de hecho voy a poner la negación de la proposición. De hecho voy a poner de toda la proposición. Déjame ponerlo aquí. Esto sí lo tengo que corregir. La negación de toda la proposición. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, voy a apagar tu micrófono porque creo que, a menos que tengas una duda, lo prendes. Bueno, entonces, esta es la fórmula entera. Perdón, todavía esta no es fórmula, ¿no? Le faltan los paréntesis para que distinguir las conectivas principales de adentro. Y aquí hay varias opciones. En realidad, lo que importaba para tener la parte 1 del ejercicio C, es decir, la negación de toda la proposición, era tener, es que ya me acuerdo, por eso puse una, porque hay varias formas de tener la negación de toda la proposición. Es decir, por ejemplo, podemos tener esta, que voy a poner ahora, si P entonces Q, siendo equivalente, siendo equivalente con negación de S, conjunción de T, ¿no? Esta es una opción. Yo la voy a dejar todo aquí para que contrastemos. Otra opción es, bueno, negación P, entonces Q igual, perdón, equivalente a negación S, conjunción T. Otra posible opción es que la fórmula de adentro sea un condicional, pero es importante que quede claro que se está negando todo el condicional. Bueno, a ver, por ejemplo, una más sencilla sería que sea una negación de una conjunción,
forma que tendríamos estos paréntesis, estos paréntesis. Y a su vez adentro, aquí necesitaríamos más paréntesis, ¿no? Para dejar en claro cuál es la conectiva principal. Si el condicional o el bicondicional. Una opción es, por ejemplo, que sea el condicional. Y aquí, y ya está, ¿no? Y la conectiva principal final sea el bicondicional, a su vez conectando la negación de S y Q. ¿Sí me explicó? Hay varias opciones y hay más, ¿no? Las que les decía que la fórmula de aquí adentro sea el bicondicional, que esté conectando aquí al condicional con la negación de S y así, ¿no? Pero hay varias opciones. No sé si queda claro esto. ¿Quieren verlas todas? Es un poco, o sea, porque tengo que estar escribiendo. A ver, déjenme poner el pizarrón. Y les pongo todas. Compartir pizarrón. Entonces, a ver, de nuevo. Tenemos, déjame poner, tenemos negación P, condicional Q, bicondicional, negación de S, conjunción de T. ¿Sale? Déjame hacer grande esto. Seleccionar. No, no se puede copiar. Qué chafa. A ver. Ay, no se puede duplicar, no se puede copiar. Perdón, es que realmente pensé que sí iba a poder copiar como el trazo y pegarlo, pero ya vi que no. Ay, bueno, voy a ponerlo sobre este, lo siento. Entonces, de nuevo, la idea es que sea siempre, bueno, que sea una conjunción. Ay, una conjunción, perdón, una negación, ¿no? Entonces, les decía, siempre tienen que estar estos paréntesis de hasta acá afuera, estos los vamos a dejar. Voy a poner otro color, verde. Y aquí hay varias opciones, que la conectiva principal sea esta, o que la conectiva principal sea esta, o que sea esta, ¿no? Hay tres opciones. Dentro de esas también puede haber otras más opciones. Entonces, una primera opción es que sea el bicondicional, y quedaría así, ¿no? Si P, entonces Q, equivalente con negación de S, conjunción de T, con T. ¿Sí? Otra segunda opción es que la conectiva principal sea el condicional, quedaría aquí. Faltarían más paréntesis, ¿no? Para distinguir a su vez si aquí la conectiva principal es el bicondicional o la conjunción. Eso sería así. Por ejemplo, bueno, podríamos utilizar corchetes, ¿no? De forma tal que, pero sí es importante que tengamos estos paréntesis rojos para que quede absolutamente claro que la conectiva principal es la negación, porque si no tuviéramos los paréntesis rojos, parecería que la conectiva principal es el condicional y la negación está afectando directamente a Q, y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, esta es una segunda opción. Una tercera opción es, como les decía, que la conectiva principal sea la conjunción, forma que nos quedaría así. ¿Sí ven? Es negación de un condicional entre P y la conjunción de Q si solo sino S y T, ¿no? Y finalmente, ya no me acuerdo cuál faltaba, creo que ya están todas, ¿no? Y ya están todas las posibles opciones de fórmulas con esos símbolos. No sé si haya otra duda o comentario sobre esta cuestión en el chat. De la 2 queda así. Sí, sí está bien. A ver, voy a ponerles lo que dice el compañero. Entonces sería negación de... de la 2. A ver, déjame ver cuál es la 2. Un condicional material entre dos proposiciones. Vale. Sí, perdón. Entonces sería, lo que pone el compañero es, el compañero Luis Felipe, negación de P, condicional Q, sí, solo sí, negación de S, mover el chat, negación de S,
conjunción de T. Aquí existe un corchete y está bien. Entonces, en efecto. ¿Vale? Entonces, sí, aquí queda absolutamente claro que la conectiva principal es el condicional. Entonces, ¿un condicional entre qué? Entre la negación de P y un bicondicional, a su vez entre Q y conjunción de no S con T. ¿Vale? Sí, así quedaría. Bueno, de nuevo, hay más opciones acá en esta segunda. Podríamos dejar igual este lado. Perdón, todo chafa el círculo, pero ya ven a lo que me refiero. Y poner los paréntesis de otra forma de este lado, de forma que la conectiva principal fuera la conjunción. ¿Sí? Entonces, hay opciones. Pero cualquiera de esas dos opciones es la correcta. Lo importante era tener el condicional material como conectiva principal. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? De nuevo, si tienen dudas o comentarios, díganlos en el micrófono o el chat. Bueno. Vale, entonces lo siguiente es hablar de interpretación del lenguaje. Yo quería de hecho pasar a tablas de verdad, pero puede ser una buena idea antes ver interpretación del lenguaje. Digo, es un poco arbitrario cuál vemos primero. Podemos verlas incluso un poco juntas. Vamos a hacer eso. Entonces, para hablar de tablas de verdad, bueno, les voy a dejar que lean, pues, básicamente la mitad del capítulo. Ahorita les digo cuando veamos la tarea. Pero lo primero es hablar del concepto de función. Sí, vamos a hacer eso. Porque regularmente lo que hago es primero dejarles una tarea donde me pongan ejemplos de funciones y la definición de función. Pero nos tardaremos más ahora, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, bueno, para contextualizar. Ay, perdón. Me enojo con el lapicito que no. Para contextualizar, recuerden que el sistema de la lógica clásica de orden cero tiene tres componentes. El lenguaje, que hemos estado... todo chafa, mi G, perdón. El lenguaje, que hemos estado revisando, que consiste, ya vimos, en un alfabeto, que son los símbolos, alfabeto, y las reglas de formación, que vimos justo la vez pasada. Una teoría de modelos o semántica formal y una teoría de la demostración. De la demostración. ¿Sale? Entonces, en la teoría de modelos de la lógica clásica de orden cero, hay dos importantes conceptos, que son las asignaciones y las tablas de verdad, que de hecho son maneras de explicitar todas las posibles asignaciones. Esto lo vamos a ver ahora. Tablas de verdad, ¿vale? Entonces, aquí llegamos con lo que seguramente espero, la mayoría, o la absoluta mayoría, si no es que todas las personas que hayan tomado el curso Lógica 1, si algo recordarán, espero que sea las tablas de verdad, ¿vale? Bueno, pero antes de eso, voy a explicar ahora qué es lo que subyace a las tablas de verdad y la justificación de eso. Entonces, ya vimos, como parte del alfabeto, a las conectivas lógicas, a la única monádica, que es la negación, y a las binarias, que son condicional, bicondicional, conjunción y disyuntiva. ¿Ok? Eso es del lado, digamos, de los símbolos. Y con las reglas, bueno, nos dicen cómo construir fórmulas a partir de esos símbolos, ¿no? Cómo construir, digamos, palabras de la lógica con las reglas gramaticales de la lógica de orden cero. ¿Ok? Pero en la parte de semántica formal, lo que hacemos es darle un referente abstracto, es decir, un referente matemático a esos símbolos, ¿no? Es como si ustedes piensan en la aritmética, es decir, en la teoría del 2 más 2 es 1, 2 más 2 es 1, 2 más 2 es 4, ¿no? En la aritmética.
en esta teoría también encontramos símbolos, ¿no? O también tenemos un alfabeto. ¿Cuál es el alfabeto? Bueno, el símbolo de más, el símbolo de multiplicación, que otra vez algunos usan puntito, algunos usan pura juxtaposición, es decir, pegar símbolos, el símbolo de la división, ¿no? El símbolo del menos, y así, ¿no? Los paréntesis, los numerales, ¿no? 0, 1, 2, todos los numerales, ¿no? ¿Qué más tenemos en aritmética? En la igualdad, por supuesto, ¿no? Y creo que ya, ¿no? El lenguaje de la aritmética básica. Bueno, el de la aritmética de primaria, digamos. Bueno, pues este es el lenguaje, el alfabeto de la aritmética de primaria y las reglas de formación también tiene, por supuesto. También tiene reglas que nos permite decir que esta es una fórmula, por ejemplo, ¿no? 1 más 1. Perdón, no, esta es una expresión. Una fórmula es esta, 1 más 1 igual a 2, y que esta, por ejemplo, no es fórmula, ¿no? Las reglas de formación de la aritmética nos permiten decir eso. Lo que sucede, es que en la primaria, cuando nosotros nos enseñan por primera vez a sumar y a restar, nunca nos hacen explícito este concepto de lenguaje formal, de alfabeto formal, de reglas de formación, pero ahí está, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a sumar y a restar, implícitamente aprendemos las reglas de formación de la aritmética, ¿no? Esta es la magia de esto, que estamos explicitando lo que siempre habíamos sabido, pero lo ponemos de manera completamente mecánica y rigurosa, porque de eso va la lógica. Como parte de las matemáticas, siempre tiene que ser completamente mecánica y rigurosa. Como comentamos al principio, la lógica que estamos viendo es una mezcla de muchas cosas matemáticas aplicadas a la argumentación y a su vez, por ello, a la filosofía, ¿vale? Ok. Bueno. Pero en la aritmética, si consideramos fórmulas como esta, esta ya dijimos que no es fórmula, así que esta de abajo no es fórmula, entonces esa no la vamos a considerar. Pero si consideramos fórmulas como esta, por sí misma es solamente una cadena de símbolos que satisface ciertas reglas. ¿Qué reglas? Las de formación, ¿no? Pero por sí misma no significa nada. Lo que sucede es que otra vez cuando aprendemos aritmética en la primaria, la aprendemos como todo junto, las reglas de formación, el alfabeto y la semántica formal. Es decir, nos enseñan que este numeral, el 1, bueno, el numeral, este simbolito, refiere o significa, se refiere a, ¿qué cosa? Al número 1, ¿no? Y aprendemos también que, bueno, aquí otra vez el 1 se refiere el numeral 1 se refiere al número 1, y este otro símbolo, todo chafa mi círculo, pero ven a lo que me refiero, se refiere a el número 2, ¿no? Es decir, estos símbolos se refieren a objetos matemáticos, ¿no? ¿A qué se refiere el más? Pues muy fácil. Bueno, este símbolo, perdón, la crucecita, ese símbolo se refiere a una operación, ¿no? A la operación de suma. Y la igualdad, o el símbolo de igualdad, se refiere a qué? Pues a una relación. ¿A qué relación? A la relación de identidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, y ya dijimos, este numeral se refiere al número 1. Entonces, si se fijan, cuando en la primaria aprendemos aritmética, perdón, implícitamente aprendemos también la semántica formal de la aritmética, que significa a qué se refieren los símbolos, que en este caso se van a referir a objetos matemáticos, ¿no? Al número 1, al número 2, a la relación de identidad, a la operación de suma. Igual en la lógica proposicional. Vamos a aprender, o bueno, aprendimos, o bueno, muchos, déjenme aceptar a alguien. Muchas personas, ¿no? Aprendieron el semestre pasado que a qué se refieren los símbolos de la lógica, y se van a referir de nuevo a ciertos objetos formales matemáticos abstractos, ¿no? A proposiciones, que son objetos abstractos, ya dijimos, es el contenido informativo del discurso en lenguaje natural, y a ciertas operaciones, que es lo que son las conectivas lógicas de orden cero. Son operaciones. Y ahorita vamos a ver eso. Sí, solo que quizá no se los dijeron explícitamente, que había una separación, ¿no? Quizás sí, depende, pero eso es lo que hay, ¿no? Es como con aritmética de nuevo, tenemos el lenguaje y a qué se refiere al mismo tiempo, ¿no? Cuando nos enseñan aritmética. ¿Por qué al mismo tiempo? Pues porque sería contraproducente enseñarle a un niño pequeño, bueno, quizá, no sé, no soy pedagogo de las matemáticas, entonces
especulando, ¿no? No digo que sea así. Quizás sería contraproducente enseñarle primero el concepto de lenguaje formal y luego el de semántica formal. Quizás sería, no sé. Porque son conceptos, pues, más generales, más abstractos, y es más fácil entender que si tú tienes uno y además tienes uno, pues vas a tener en total dos cosas, ¿no? No sé. Supongo que esa es la idea detrás, pero de nuevo no soy pedagogo de las matemáticas, ¿no? Entonces, lo digo con reservas. Bueno, entonces de nuevo, lo que acabo de decir es que lo básico de la teoría de modelos de... Uy, se trabó, perdón. De modelos de LS0. Bueno, de hecho, yo dije, las proposiciones, perdón, las variables proposicionales P, Q, R, etcétera, se refieren, dije yo, a proposiciones, pero eso ya es una interpretación en la aplicación de la lógica clásica de orden cero a el lenguaje natural, a la argumentación. Eso ya no es estrictamente hablando parte de la semántica formal. Lo que sí es parte de la semántica formal es que estos se refieren, voy a poner así una flechita, se refieren ¿a qué se refieren? Pues a valores de verdad, ¿sí? Y como solo tenemos dos, ¿no? A verdadero o a falso. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Perdón, algo muy sencillo, que toda variable proposicional va a tener uno y solo uno de dos posibles valores, verdadero o falso, ¿no? Esto es básico, ¿no? Y las conectivas, la negación, la disyunción, la conjunción, el bicondicional y el condicional, cada uno de estos se va a referir a su vez a, voy a poner la misma flechita azul, se va a referir a operaciones. ¿Operaciones de qué? Bueno, pues si regresamos al ejemplo de la aritmética, las operaciones como el más, tú, chafa, perdón, o el por, o el más, o la división, o la resta. Bueno, aquí estoy pensando en aritmética en los naturales, que de hecho ni siquiera debería tener una división, pero no, además del menos, también tendríamos el símbolo de negativo, ¿no? Y así. Pero bueno, no sé, no lo di completamente detallado. Pero bueno, las operaciones en la aritmética son operaciones entre qué? Entre números. ¿Y qué nos dan como resultado? Más números, ¿no? 3 por 3 igual a 9. Entonces tenemos dos números, el 3 y el 3. Bueno, 3 por 4, 12. Dos números, el 3 y el 4, y nos da como resultado el 12, ¿no? Entonces, la operación es entre esas dos cosas, con resultado también numérico, ¿no? Aquí, que es en la lógica, estas operaciones entre qué van a ser? Pues entre valores de verdad. ¿Y qué nos van a dar? Valores de verdad, ¿sí? Y eso es exactamente eso, es definido de forma completamente explícita por las tablas de verdad de las conectivas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué me refería a las, voy a poner otro color, a las funciones? Bueno, porque las operaciones son un tipo de funciones, ¿sí? Voy a poner aquí las operaciones. Las operaciones son un tipo de funciones. ¿Qué es una función? Vamos a ver acá. Entonces, la definición explícita y completamente formal y rigurosa y matemática se requiere teoría de conjuntos, así que quizá lo veamos hasta el final del curso, cuando, si es que llegamos, espero que sí, a teoría de conjuntos para la semántica formal de lógica de primer orden, ¿no? Es decir, para lo que estamos viendo, para lo que estamos viendo ahora, pero para lógica de primer orden, ¿vale? Clásica de primer orden. Bueno, intuitivamente, una función es una regla de asociación. Algunas veces también se dice de transformación.
Esto es, o sea, digamos, se utilizan este tipo de palabras porque a veces la intuición que se quiere transmitir es, por ejemplo, que una función te modifica cierto objeto, te lo transforma, ¿no? O lo deforma incluso, o lo mueve, ¿no? Pero esa es una idea. Reglas de asociación, de asociación o de transformación. ¿Qué es lo que van a asociar? Pues conjuntos de cosas, ¿no? ¿Qué es un conjunto? Es simplemente una bolsita abstracta de cualesquiera cosas, ¿no? Regla de asociación entre conjuntos. Tal que, o sea, también podríamos decir una regla de asociación o una transformación o una relación. Esta es otra forma de decirlo, es una relación entre conjuntos tal que, voy a poner aquí para dividir así, tal que a cada conjunto, perdón, a cada elemento que toma como entrada del primer conjunto le corresponde o le asocia o lo relaciona con un único elemento del otro conjunto. Fue muchas palabras, pero voy a ponerlo gráficamente y ahorita regresamos a la definición. Consideren dos conjuntos. Aquí estos son mis dos conjuntos. Todos chafas mis circulitos, pero ¿qué tenemos aquí? Supónganse que aquí tenemos el conjunto de las parejas de seres humanos que tienen hijos biológicos, ¿no? Es un conjunto muy restringido de seres humanos, pero consideren eso, ¿no? Las parejas de seres humanos que tienen hijos biológicos, ¿no? Aquí, así, vamos a poner así. Esta es una pareja, esta es otra pareja, ¿no? Y así, ¿no? Están todos estos, ¿no? Vale. Y aquí está el conjunto de las personas, de todas las personas del planeta, ¿no? Bueno, de todas las personas humanas del planeta. ¿Ok? Todos los seres humanos. De hecho, de todos los seres humanos del planeta. Y así, aquí hay poco más de 7,000 millones de personas, ¿sale? Bueno, una posible función es para cada pareja de este lado, ya dijimos, parejas que han tenido hijos biológicos, ¿no? Para cada pareja de este lado, dame su hijo primogénito o hija primogénita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me va a asociar, digamos, con esta, ¿no? Con esta persona. O sea, digamos, lo que me está diciendo este diagramita es que esta es mi función, ¿no? Digamos, F la voy a definir como este simbolito de 2 puntos con el igual. Es un simbolito que me dice, definido como, es lo mismo que si pusiera el igual y definición. Para cada pareja de seres humanos, por supuesto, con hijos biológicos. Todo chafa, pero ya entienden el concepto. Con hijos biológicos, dame su primo. Ups, puse primo. Hoy de verdad vengo primo. Primo G. Primo. Todo mal les digo. Primogénito. Primogénite. ¿Sale? Ok, entonces aquí, por ejemplo, esta función me va a dar, no sé, supónganse aquí a esta persona, ¿no? Entonces, todo esto es una asociación entre el conjunto de acá con el conjunto de acá. Y aquí, esta pareja, por ejemplo, me va a dar a esta persona. Y finalmente, a esta pareja me va a dar a, pongamos, a esta. ¿Sí? Entonces, todas estas son asociaciones o relaciones. O sea, lo que hace la función es relacionarme. Este conjunto de acá, vamos a llamar el conjunto, todo mal, el conjunto A con el conjunto B. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo me está relacionando ambos conjuntos? Pues a cada elemento del conjunto, bueno, puede ser a cada o solo algunos, pero a los elementos del conjunto A me lleva o me lo relaciona con un único elemento del
otro conjunto, ¿no? Del conjunto al que me lleva. ¿Por qué único? Porque ese es el concepto de función. Si hubiera más de 2 elementos con los que me los pudiera relacionar, ya no sería función, sería solamente una relación. ¿Sí? Por eso es importante que uno ponga aquí en este mero ejemplo, esto de sea el primogénito, porque si solo hubiera dicho, dame uno de sus hijos, pues una pareja con hijos puede tener más de un hijo, más de una hija, ¿no? Entonces, no sería totalmente definido, habría ambigüedad, no estaría, se dice, estrictamente hablando, se dice la función no estaría bien definida, de forma que no sabríamos cuál de todos de entre toda su descendencia, pues, de entre toda su prole, a cuál hijo nos referimos, ¿no? Entonces la función no estaría bien definida, no sería una función, sería una relación, ¿no? Una mera relación. ¿Toda función es una relación? No toda relación es función. Solo algunos tipos específicos de función, de relaciones. Solo un tipo específico de relaciones es función. ¿Qué tipo específico? Aquellas relaciones entre, siempre son relaciones entre dos conjuntos o entre un conjunto y sí mismo. Aquellas relaciones tal que para cada elemento que le pongas de entrada, digámoslo así, me da un único elemento de salida, ¿no? Fíjense acá, para cada, déjame poner el apuntador, para cada elemento de entrada de la función me da un único elemento de salida, ¿sí? Para cada elemento de acá me da un único elemento de acá. De hecho, aquí en el conjunto A podría ser no solo el conjunto de las parejas con hijos, podría ser el conjunto de todas las parejas de seres humanos. Y entonces la función no me tomaría todo elemento del conjunto A, sino solo algunos, ¿no? Vamos a diagramar eso, es muy sencillo, nada más decir que aquí en este otro conjunto, en el conjunto de entrada, por decirlo así, puede haber parejas que no tengan hijos, ¿no? Como este de acá. Y esas, pues no me las va a tomar la función, no me va a devolver nada porque no las estoy considerando para la función, ¿no? ¿Vale? Entonces, regresando a la función perdón, a la definición de función. Regla de asociación de conjuntos, entre conjuntos, tal que entre conjuntos, voy a ponerle así, A y B. Recuerden que A y B aquí en este caso son variables, tal que para cada elemento que tome de A, lo relaciona con un único elemento de B. ¿Sale? Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos, A y B. De hecho, puede ser el mismo conjunto, ¿no? Fíjense. Vamos a ver un ejemplo de eso y regresamos ahorita a la definición. Entonces, voy a usar otra vez el color azul de manera arbitraria, pero para distinguir. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la aritmética. La aritmética en los naturales, la aritmética básica. Si yo tengo aquí mi conjunto, se escribe así, n de los números naturales, aquí n de los números naturales. Es decir, ¿qué contiene mi conjunto? Pues contiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y así al infinito, ¿no? Igual acá, 0, 1, 2, 3, 4 y así al infinito. Y hasta allá. Yo puedo definir una función, por ejemplo, la función sucesor, ¿no? Vamos a decir la función más 1, ¿no? La función más 1, pues es obvia. O sea, lo podría escribir así, f de x, la defino como x más 1, y esa es mi definición, así como yo hace rato puse, mi definición es, bueno, f de, aquí debía haber puesto de la pareja, bueno, lo podríamos poner explícitamente, ¿no? F de una pareja, digamos esta, pero no, podría usar una variable, pero para hacerlo un poco más gráfico, es el hijo, el primogénito, bueno, vamos a poner le primogénite, no escrito, le primogénite de esa pareja, ¿sale? Y esa es mi definición de esa función, y ya, ¿no? Y aquí igual,
la función de el número x, aquí esta por supuesto es una variable, va a ser su sucesor, es decir, el siguiente número, es decir, le sumas 1, ¿no? Entonces, obviamente, 0 me lo va a mandar a 1, ¿no? Esta es la función de 0. 1 me lo va a mandar a 2, es muy aburrida, bueno, es como muy sencilla. Es importante en aritmética, pero es muy sencilla, ¿no? Esta es la función de... Ay, todo chafa, aquí debió haber sido 3. Perdón, 1. Ok. La función de 1. La función de 3 y así, ¿no? Por supuesto, 4 me lo va a mandar a 5 y así. Eso es todo lo que hay en esa función, ¿no? Pero ya ven lo que digo. A cada número de este conjunto me da, para cada número de ese conjunto me da un único número de este otro conjunto. Bueno, otro, porque en realidad, como acabamos de ver, es el mismo. La función me, digamos, transforma ese conjunto en ese mismo conjunto, pero lo único que hace es pasarme un número al siguiente, al siguiente. Y ya, eso es todo lo que hace la función. ¿Por qué nos interesaría esta función? Pues quizá nada más por ejemplo, para utilizarlo como ejemplo, como acabo de hacer, quizá para otras cosas en aritmética, no importa ahorita para qué nos interesa. El punto es que este es un ejemplo muy sencillo del concepto de función. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, regresando a la definición, para cada elemento que tiene de A, lo relaciona con un único elemento de B. Y recuerden, A y B pueden ser el mismo, como en el caso que acabamos de ver de los números naturales. ¿Sí? Entonces, A y B pueden ser el mismo, pero en general también pueden ser distintos conjuntos. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de función. Regla de asociación entre conjuntos A y B, tal que para cada elemento que tome del conjunto A, me va a dar un único elemento del conjunto B. Y ya está. ¿Sí? Entonces, es un tipo de relación. Y como les digo, toda función es una relación. No toda relación es una función. ¿Por qué? Porque las relaciones que relacionen a un elemento de A con más de un elemento en B no son funciones. ¿Sí? Y ya está. ¿Dudas, comentarios sobre el concepto de función? ¿No? Bueno, dentro de las funciones vamos a encontrar a su vez a las operaciones. Entonces, esto lo podríamos diagramar así. Imagínense que este es el conjunto, bueno, estrictamente hablando, diríamos clase, pero este es el conjunto de las relaciones, de todas las relaciones posibles que hay, de todas las relaciones abstractas y concretas, ¿no? Que hay. Bueno, un subconjunto de estas relaciones va a ser el conjunto de las funciones. Y un subconjunto de estas es el conjunto de las operaciones. ¿Sale? Y dentro de las operaciones, pues aquí es donde vamos a encontrar a las operaciones, se dice binarias, operaciones booleanas. Pues, lo voy a poner acá. ¿Por qué booleanas? Por el gran maestro George Boole, él que descubrió o inventó estas operaciones. Y que después, o sea, se dio cuenta que había toda un álgebra, ¿no? De estas operaciones, así como hay un álgebra con la aritmética, con los números reales, naturales, etc. Bueno, hay un álgebra con estas operaciones, que es justo lo que vamos a ver con las tablas de verdad, es parte de eso. Y eso permitió empezar con la matematización de la lógica que había venido desde Aristóteles, ¿no? Bueno, en la proposicional creo que es estoica. Pero bueno. Entonces dijimos, operaciones. Bueno, una operación es una función, voy a ponerlo así. Una operación es... Voy a poner operación. Una operación es una función que toma elementos de un conjunto. O sea,
aquí es medio ambiguo lo que puse y lo puse intencionalmente porque elementos puede ser un elemento, como ahora vamos a ver con la negación de un conjunto, y me regresa, no a mí, sino en general, me regresa un elemento de ese conjunto, ¿no? O sea, la operación, pues, ese mismo conjunto. Opera, ¿no? Literalmente, con elementos de un conjunto y me regresa elementos de ese mismo conjunto. Entonces, ejemplo, el más de la aritmética está tomando elementos del conjunto de los números. Bueno, vamos a considerar solo los números naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí 3 más 4 me regresa o me da igual a otro elemento del conjunto de los naturales, ¿no? En este caso 7. Pero esto es general, ¿no? Borré algo que no quería borrar. Esto es general, ¿no? En la operación más, toma dos elementos de los naturales en este caso y me regresa otro elemento del mismo conjunto. Entonces ya vimos 3 más 4, 5 más 2, súper chafas nuestras operaciones, pero el punto es el ejemplo, ¿no? 5 más 2 igual a 7. ¿Sí? Entonces puede ser más 1.000.000, o el número que ustedes deseen, por supuesto. La operación de más va a tomar dos números, va a dar un tercero como resultado de la operación. Bueno, pues esto es exactamente, o sea, esta idea abstracta de operación es exactamente la misma que en las conectivas lógicas, ¿sí? De hecho, voy a ponerlo aquí mismo. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a poner aquí la disyunción. Voy a poner un igual, que esto no es parte del lenguaje que hemos estado viendo, pero es para que vean la estructura de lo que estoy diciendo. Entonces, la disyunción aquí va a tomar dos proposiciones y me va a dar, bueno, no, esto es importante. O sea, nosotros decimos que toma dos proposiciones porque ya estamos juntando la semántica formal con la interpretación que nosotros le estamos dando a esta estructura. Recuerden que esta estructura es una estructura abstracta que aplicamos a la argumentación, ¿no? Al fenómeno concreto, material, físico de la argumentación, de transmitir información y dar razones por ello, ¿sí? Pero de forma completamente abstracta, lo que toma la operación de la disyunción son dos valores de verdad. Por ejemplo, si yo tengo verdadero disyunción con falso, ¿qué me va a dar? Pues perdón, verdadero, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque esa es la definición de la disyunción que me dan en la tabla de verdad, que es justo lo que vamos a ver ahora. Pero para que vean de dónde viene todo esto, lo que hace la tabla de verdad es darme la definición de la operación de la disyunción, ¿sí? En sentido abstracto, general, en matemáticas, pues a esto se le conoce una tabla de función. Una tabla de función es, como dice su nombre, una tabla que me dice de forma completamente explícita cuáles son todos los posibles resultados de la función bajo todas las posibles entradas de la función. Eso sería, dar la tabla de función por ejemplo, de la suma, ¿no? Regresando al ejemplo, a la analogía con la aritmética, de la suma, dar una tabla de función sería imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque hay infinitos números, ¿sí? Entonces sería imposible listar cada uno de los infinitos números que se pueden tener a la izquierda, cada uno de los infinitos números que se pueden tener a la derecha y listar cada uno de los posibles resultados que daría sumar estas entradas de acá. Entonces, tendríamos que tener aquí la lista de todos los números, 0, 1, 2, así al infinito. Bueno, de nuevo, restringiéndonos en los laterales. Y aquí no solo otra vez 0, 1, 2, sino, porque no solo sumamos 0 más 0, 1 más 1, sino tendríamos que tener todas las posibles combinaciones. 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, así era infinito. 1 más 0, 1 más 1, 1 más 2, 1 más infinito, 2 más 0. Y entonces tendríamos una lista infinita, porque hay infinitas posibles combinaciones de números naturales en la suma. Y a su vez, aquí los resultados también, bueno, ven lo que digo, los resultados que estarían aquí también sería una lista infinita, porque dado que hay infinitas posibles entradas, hay infinitos posibles resultados que resulten de esas entradas. ¿Sí? Ahora, bueno, antes de los comentarios,
Esto pasa en la aritmética. Por eso no damos una tabla de función. Bueno, en la multiplicación tenemos las tablas de multiplicar, pero no es la tabla de función de la multiplicación, no es la tabla entera de la multiplicación. Son partes de esta tabla de la multiplicación que nos aprendemos y después nos enseñan un algoritmo, es decir, una regla, para extender eso a multiplicar números enormes o más grandes que los que tenemos en las tablas de multiplicar de la primaria, como 7,435,000 por 13, ¿no? Con las reglas que tenemos y con las tablas de multiplicar de la primaria, podemos, en principio, multiplicar cualquier número por cualesquiera números que nos den, ¿no? En principio. Nos dicen, tenemos las reglas para hacerlo. Y ya, sí, entonces en la aritmética no nos dan la tabla de función entera de las operaciones porque sería imposible porque son infinitas, ¿sí? Pero, y aquí es donde uno se da cuenta que la lógica proposicional es infinitamente menos compleja que la aritmética que ya aprendimos en la primaria, porque las entradas posibles no son infinitas. Son solo dos posibles valores de verdad, verdadero o falso, y necesitamos solamente la tabla de verdad, por ejemplo, de la disyunción. Y aquí en lugar de poner un igual, como hacemos en la aritmética, vamos a poner los valores debajo de esa disyunción, ¿sí? Entonces, voy a usar metavariables A disyunción con B. Esto, recuerden, significa cualesquiera fórmulas dentro del lenguaje de la lógica clásica de orden cero. Perdón. Sí, entonces, hay toda chiquísima. Ignoren esto. Piensen que es una obra artística. ¡Qué horror! Se ve más padre, se ve innovador. Bueno, ahorita les explico o repasamos esto de por qué tengo estos renglones y tal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con una tabla de verdad es explicitar la tabla de función de la disyunción. Recuerden, la disyunción es una operación y por tanto es una función. ¿Qué es lo que nos da la tabla de verdad? Es darnos para cada posible entrada, es decir, los valores que uno mete aquí y aquí, para cada posible entrada, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? A ver, antes de hacerlo, comentarios y preguntas. Mi TOC me está matando. Sí, es un Picasso. Piensen que es una tabla de verdad con un toque de arte modernista, ¿no? Así es como lo que alguien hubiera dibujado en 1921. Imagínense eso, ¿no? Aparte de ver lógica proposicional, estamos viendo, dice, parece más un Miró. De acuerdo, de acuerdo. Y dice alguien, lógica como arte. Exacto, a eso me refiero. No, no es cierto, pero es chistoso. Bueno, antes de seguir, dudas o comentarios sobre todo lo que acabo de decir. Es decir, desde la definición de función, la definición de operación y la idea de las tablas de verdad. Entonces recuerden, las operaciones son un tipo de funciones y en la teoría de modelos de la lógica clásica de orden cero, cada variable se refiere a uno y solo uno de los dos posibles valores de verdad, verdadero o falso. Digo, si nos queremos ver acá más matemáticos, podemos ponerle 0 y 1, da exactamente lo mismo, mientras entendamos algunas cosas como que son solo dos posibles valores, verdadero y falso, 0 y 1, y cada variable proposicional tiene uno y solo uno de esos valores, ¿sí? Y que las conectivas lógicas son operaciones. ¿Con qué? Con valores de verdad. Es decir, que van a tomar valores de verdad y me van a regresar otro valor de verdad. Bueno, ¿dudas o comentarios sobre esto? ¿No? Sobre el concepto de función, el concepto de operación. He hablado mucho hoy y necesito agua. Mucha agua. No, bueno, si no tienen dudas, entonces regresamos a la tabla de nuestra primera. Digo, podríamos empezar con cualquiera. Vamos a ver esta.
Am, y ahorita vemos cómo construimos las tablas, ¿vale? Bueno, voy a usar el color rojo para sus valores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada proposición, ya dijimos, puede tener uno y solo uno de dos posibles valores. ¿Qué valor es verdadero o falso? Pero tenemos que combinar esos valores, ¿no? Como les decía, con la multiplicación, no solo es, perdón, con la suma, no solo es 0 más 0, sino 0 más 1, 0 más 2, 0 más 3, 0 más 0, 0, ¿no? Entonces, todas las posibles combinaciones. Y aquí entonces es B en disyunción con B, pero también B en disyunción con F. Y no solo eso, F en disyunción con B, pero también F en disyunción con F, ¿no? Y esas son todas las posibles combinaciones de dos valores de verdad. Sí, de dos valores de verdad en dos variables, ¿no? En dos variables. Y ahorita vamos a ver la justificación de esto, ¿no? Que son las reglas para construir tablas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la tabla de verdad o la tabla de función? ¿Por qué por qué se le dice la tabla de verdad? Porque es la tabla de función para las operaciones que toman valores de verdad. Eso es muy largo y se abrevia diciendo la tabla de verdad. Bueno, nos dice que cuando una disyunción tiene como entradas verdadero con verdadero, pues nos va a resultar en verdadero. Aquí es como si tuviéramos el igual, les digo, en aritmética, ¿no? Si una disyunción tiene como entradas verdadero con falso, nos va a resultar en verdadero. Si tiene como entradas falso y verdadero, nos va a resultar en verdadero también. Y si tiene como entradas falso con falso, nos va a resultar en falso. Y ya está. Eso es todo, ¿no? La tabla de verdad de la función de la operación nos está diciendo para cada posible entrada, es decir, cada posible entrada es ¿qué? Cada renglón, ¿no? Para cada posible entrada, ¿cuál es la salida en este caso? Que es esta fila, ¿no? Perdón, esta columna. Para cada posible entrada, hay 4 posibles entradas. Las posibles entradas es BB, BF, FB y FF. ¿Sí? Son las 4 posibles entradas. Son pares, son parejas de valores, no es un solo valor, ¿no? Por eso se dice que la conectiva es binaria. Entonces, para la entrada BB, también lo podremos poner así, B. Para la entrada BF, B. Para la entrada FB, B. Para la entrada F, F, B, ¿no? Podremos poner paréntesis para distinguir que estamos hablando de una única entrada. ¿Sí? Y esto sería todo mal. Perdón, es que aun cuando ya estoy usando la tableta todavía como que no estoy súper. Bueno, y esto sería para la disyunción. No hay que confundir la disyunción, por supuesto, con el valor de verdad B, ¿no? Por eso algunos usan 0 y 1. Este sería la explicitación de la tabla de operación para la operación de función. Ay, perdón, sí, escribí mal. Alguien me dice en los comentarios F. Sí, perdón, se me fue la onda. Ya me había emocionado con los valores de verdad. Es F, por supuesto. Muy bien, ¿sale? Entonces, este es el de la disyunción. Gracias. ¿Sale? Y, por supuesto, está la de la conjunción, el condicional, el bicondicional, la negación. Antes de pasar a esas, vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí en general. ¿Cuál uso? Usar morado. Hay que preguntarse varias cosas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tenemos estas entradas de B y F? Ya dijimos, porque en la lógica clásica de red cero, en general, en la lógica clásica solo vamos a considerar dos posibles valores de verdad, verdadero o falso. En otras lógicas, que se conocen como lógicas multivaluadas, se consideran más valores, verdadero, falso, intermedio, infinitos valores, o verdadero, falso, intermedio o indeterminado, y verdadero y falso al mismo tiempo, ¿no? En la lógica, por ejemplo, en una lógica de Priest, ¿no? Y así, ¿no? También tenemos lógicas con infinitos posibles valores de verdad, ¿no? Por eso a veces sirve, en vez de decir B y F, decir 0 y 1, porque entonces podemos decir cualquier número real entre 0 y 1 es un posible valor de verdad, ¿no? Por ejemplo, las lógicas difusas, y así. Pero
Pero bueno, aquí solo vamos a considerar dos valores de verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más sencillo que tener 3 o 4 o infinitos valores. Y con esto, con lo que vemos aquí ya podemos generalizar después, ¿no? Digo, no en este curso, sino si toman después un curso de lógicas polivalentes o multivaluadas, generalizar a lógicas con más valores de verdad. Y también, bueno, esta fue la primera que se usó, ¿no? Históricamente, ¿no? En la matematización de la lógica. La primera que se usó, la de Boole. Y sí, pero sobre todo creo que es la más sencilla. No estoy diciendo que sea filosóficamente más útil o la mejor, ¿no? Este es un debate en filosofía de la lógica y en muchas otras ramas de la filosofía y de muchas otras disciplinas. Se discute cuál es la mejor lógica para modelar ciertos, en el caso de la filosofía, ciertos argumentos. ¿Sí? Bueno, ya casi nos vamos porque ya son las 10, más bien ya nos tenemos que ir. Bueno, les quería explicar cómo está, qué es lo que está dentro de las tablas, las reglas y todo esto, pero ya no nos va a dar tiempo. Lo que sí nos va a dar tiempo, déjenme terminar de compartir la pantalla. Ya nos vamos. Lo que sí nos va a dar tiempo es solamente decirles qué ejercicios hay que hacer. Igual, va a ser un poco más, van a ser 2 ejercicios. No, solo va a ser un ejercicio porque para el siguiente ejercicio ya se supone que vimos todas las tablas y no lo hemos hecho, ¿vale? Ok. Bueno, entonces el ejercicio que les voy a dejar es para ejercitar el concepto de función. Va a ser los ejercicios número 18 de la página 120. Déjenme solo compartir la pantalla. Es estos, los ejercicios número 18 de la página 120, ¿vale? Entonces, esa es la tarea. Ahorita la subo al Classroom y nos vemos el jueves. Si tienen comentarios, perdón, es que se nos fue el tiempo y si tienen comentarios o preguntas, me pueden escribir o pónganlos en el grupo de Facebook o en el Classroom. Y de todos modos, también abrimos la siguiente clase del jueves con preguntas y comentarios, ¿sale? Bueno, sí, se nos fue el tiempo ahora, pero pues nos vemos el jueves. Cuídense mucho y ya está, ¿sale? Hasta luego.